Buenas noches a todos, mi nombre es Mario Hernández y como director de PMLA quiero agradecerles por estar con nosotros en este ciclo de conferencias que llamamos Pilotos de Tormenta. Con este ciclo pretendemos brindarles herramientas útiles relacionadas con la gestión de proyectos en el contexto de la realidad actual. Como notarán, debido a la cantidad de personas, no hay ni audio ni video. Podrán, sin embargo, realizar consultas en todo momento presionando el botón Q y A. Por una cuestión de orden, las preguntas serán respondidas al final y estimamos que tendremos tiempo para responder 4 o 5 preguntas. En este momento, entonces, sin más, los dejo con Paul, docente de PMLA Perú. Paul. Gracias, Mario. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo, a los que nos están acompañando de distintos lugares, desde Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Perú mismo. Es un honor para mí poder participar en este ciclo de charlas. Ya desde que Tony me invitó a participar, queríamos tener primero la iniciativa de poder brindarnos con lo que hemos aprendido en estos tiempos de conocimiento, de experiencia, lecciones aprendidas, de trabajar con distintas organizaciones y bueno, en estos momentos poder ayudar en lo que se pueda. La charla de hoy se llama Estrategias en la Incertidumbre. Ya desde que, como decía, que Tony me invitó, decíamos, bueno, ¿cómo podemos hablar? ¿En qué situación estarán las organizaciones? ¿Qué crees que podíamos conversar? Yo charlando un poco con él, le decíamos, bueno, las organizaciones están en una gran incertidumbre en estos momentos. No deben saber muy bien qué está pasando, es una situación nueva. Y además es una situación nueva a nivel mundial, que es algo, valga la redundancia, totalmente nuevo que nos está tocando vivir y por suerte, y creo que nos va a servir para contar muchas anécdotas a nuestros nietos, a nuestros descendientes, y creo que es una buena oportunidad para vivirla, aprender de ella, construir cosas nuevas. Y un poco de eso vamos a hablar hoy. Cuando estamos hablando de las incertidumbres, cuando estamos pensando en las incertidumbres, pensábamos, bueno, ¿y cuáles son las certidumbres que tenemos o que teníamos nosotros hasta hace unas semanas, hasta hace unos meses atrás? Realmente las cosas que estábamos haciendo, como estábamos haciendo las cosas, las estábamos haciendo bien. Creemos que era un mundo claro, con certezas, con problemas conocidos, con actores conocidos para poder lidiar con ellos, pero en realidad cuando comenzamos a pensar en eso, decimos, bueno, sí, todas las organizaciones tenían una estrategia, tenían una forma de hacer las cosas, y eso justamente es con lo que me gustaría comenzar a relacionar el término de estrategia, que es lo que queremos hablar un poco en esta tarde, con esta pregunta: ¿cómo estábamos haciendo las cosas? ¿No? Y esta pregunta nos tiene que disparar otra pregunta, es ¿qué valor creábamos en nuestras organizaciones y para quién? Además de esta pregunta era ¿cómo la estábamos haciendo? Y cómo estábamos capturando ese valor para las organizaciones. Me parece que estas dos preguntas, si nosotros como organización, como directores, como gerentes, podíamos respondernos, creo que estábamos logrando definir la estrategia de la organización. En resumen, como me decía un profesor amigo, cuando alguien te esté hablando de estrategia, cuando alguien te esté contando qué es la estrategia o quiera contarte su estrategia, pregúntale estas dos cosas. ¿Qué valor crean en su organización? Si tienen claro para quién es y cómo lo hacen, ¿no? Para ver si realmente están captando ese valor dentro de su organización. Hay varios modelos para poder lograr llegar a este valor. Yo no voy a entrar en detalles en lo que es este modelo Canvas, pero en este modelo Canvas claramente podemos
identificar cuál es el valor, qué valor creamos para este segmento de clientes, para la sociedad, para el público el cual nos compra, el cual nos contrata nuestros servicios, y además, por el otro lado, nos indica cómo lo vamos a hacer y cómo estamos capturando valor. Este es un buen modelo para poder usar, para poder identificar cuál es la propuesta de valor. En muchas instituciones donde hemos trabajado, lo hemos puesto, y parece un ejercicio sencillo, fácil, porque nos dicen, yo trabajo en esto hace 30 años, yo trabajo en esto hace más de 20 años, obvio que sé lo que es, pero cuando comenzamos a construir, cuando comenzamos a completar este diagrama, nos damos cuenta que tenemos clientes a los cuales no los tenemos identificados, sobre todo tenemos socios que no tenemos identificados con los cuales podemos trabajar, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy de tarde, cómo identificar esos socios y cómo poder hacerlos parte de nuestra estrategia. Hay alguien que me gusta mucho, es un amigo que se llama Misber, al cual 2x3 vuelvo a algunos de sus libros para poder inspirar nuevamente, para poder tener algún tipo de argumento teórico, para poder salir a conversar y ayudar a organizaciones. Y hay algo que él dice, que dijo en algún momento, que decía que el verdadero desafío en la elaboración de una estrategia radica en detectar esas sutiles discontinuidades que pueden quebrantar un negocio, o el futuro del negocio. Y no hay ninguna técnica, no hay ningún programa, solo una mente aguda en contacto con la situación. Y acá que me quiero detener un minuto para poder marcar qué me parece importante. Ya Mismer hablaba en ese momento de sutiles discontinuidades. Obviamente ahora no estamos en ningún momento de sutil. Hay una gran discontinuidad. Nuestro negocio ha sido quebrantado. Está en riesgo el futuro de nuestro negocio. Es decir, la estrategia nos tiene que ayudar justamente en estos momentos. Ya en otros momentos, con pequeños cambios, donde siempre hemos vivido, siempre hemos estado en un ambiente de crisis, solamente que no lo teníamos identificado como tal, o no queríamos identificar como tal, ya teníamos que utilizar estas herramientas. Gary Hamel también menciona algo que a mí me llama mucho la atención cuando estamos hablando de estrategias o cuando estamos trabajando con alguna organización en lo que es la definición de su proceso estratégico, y es en lo que él refiere a que la estrategia es extremadamente emocional y exigente, pero se ha hecho un ritual y un ejercicio anual. Y él dice que se ha puesto el listón, se ha puesto la vara demasiado bajo. Es decir, un proceso estratégico no podemos llegar solamente a lo que es la definición o la impresión o la publicación de un plan estratégico. Va más allá de esto. Es un proceso exigente y es un proceso emocional, donde en este proceso vamos a tener momentos difíciles porque nos vamos a enfrentar a distintas situaciones, donde vamos a bajar el nivel y vamos a ver realmente cómo está compuesta nuestras organizaciones. Siempre en nuestras organizaciones hemos tenido algún tipo de modelo para poder establecer estos procesos estratégicos. Nosotros traemos un modelo, hemos visto modelos clásicos, los típicos modelos de cascada, en el cual definíamos los objetivos, determinábamos conductas, elaborábamos un tool de herramientas estratégicas, y también alineábamos a los recursos humanos, o tratábamos de alinear a los recursos humanos, que es algo que siempre en las organizaciones hemos estado en debe. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos y dar reconocimientos y hacer seguimiento a esto. Como ven, este era el clásico modelo cascada que siempre hemos llevado, y con éxito también en muchos lugares, donde en cada una de esas etapas íbamos definiendo el propósito, la visión de futuro, como decíamos en nuestras herramientas, definíamos indicadores, cuadro de mando integral, proyectos, un sistema de gestión basado en resultados para poder medir todo esto, crear comunicaciones, empoderar equipos, para luego ver si es que hemos logrado cumplir con nuestros objetivos, tomar decisiones y hacer reconocimientos.
todo este proceso estratégico nos tiene que llevar a esto, nos tiene que decantar a tomar decisiones. Este era un proceso que tomaba un tiempo, tomaba esfuerzo, mucha participación de gente. Recuerdo en muchos talleres, en cada uno de estos estamentos eran varias horas de discusión, de peleas internas, de sacar los trapitos al aire, digamos, en esas reuniones, pero era para lograr realmente sacar esas emociones, pasar eso por ese proceso exigente y poder definir objetivos que realmente nos ayuden para poder establecer el rumbo que la organización se había planteado, basado en esa propuesta de valor que veíamos antes con el modelo Canvas. Pero, sin duda, que llegó nuestro amigo el COVID y nos está moviendo el piso. Yo quise representar acá con esta caricatura que encontré por ahí por internet, me pareció muy ocurrente, en el cual, y también me ha pasado participar en algún momento, estar en una mesa de trabajo como la del gráfico, en el cual el gerente o el director decía, cuando estamos hablando cuando se habla mucho de lo que es transformación digital, pongámoslo como en sinónimo de transformación, de cambio, de procesos estratégicos, estamos muy lejos a eso. Nuestra compañía no vemos ningún cambio cercano, porque funcionamos bien, vendemos, tenemos productos, tenemos clientes, pagamos nuestras cuentas. Pero llegan las crisis, y en este caso llegó el COVID-19, y obviamente nos va a derrumbar. Es decir, ha tenido que llegar algo que nos ha movido realmente el piso, y creo que después de esto no va a haber por muchos años otra cosa que nos mueva de esta forma, para darnos cuenta que son necesarios los momentos, los procesos de cambio dentro de nuestras organizaciones. Y esto es un poco lo que queremos hablar y cerrar. Vamos a cerrar la presentación hablando por eso, estrategias con procesos ágiles, un poco sacando o yéndonos un poco de los procesos tradicionales de cascada, donde tomaba mucho más tiempo, donde era mucho más participativo, y obviamente ahora el mundo cambió, ¿no? El distanciamiento físico tiene que ser una habitué de nuestros procesos de trabajo actualmente. Más no el distanciamiento social, ¿no? Tenemos que diferenciar eso entre lo que es el distanciamiento físico con lo que es el distanciamiento social. Tenemos que sí, en estos momentos, tener un distanciamiento físico, son las acciones inmediatas que los expertos están considerando, basado en estrategias que están definiendo seguramente, que una herramienta para evitar el contagio es el distanciamiento físico, pero el distanciamiento social no lo tenemos que cortar. Creo que estamos en momentos en que, como decía, el mundo está cambiando. No, el mundo cambió. Ya estamos en este proceso de cambio, y esto es algo que tenemos que reconocer. Hablábamos hace unas semanas con un compañero, con un colega, y decíamos, si después de este momento, la primera etapa del proceso de cambio, de la gestión del cambio de Kotter, no es asimilada, es decir, el establecimiento del sentido de urgencia en la gente, no logramos esto ahora, no creemos que con ninguna cosa más podemos lograrlo. Estamos en una situación de cambio, y además ya el mundo estaba cambiando, y simplemente no nos dábamos cuenta. Éramos más de 7.000 millones de habitantes. Creo que el número de 7.000 millones de habitantes recién lo estamos considerando, ahora que comienzan a salir los datos de los contagios y saber qué población tiene determinado país o qué población tiene el mundo respecto a la cantidad de contagiados, y recién estamos asimilando que éramos 7.000 millones de personas en este hermoso planeta Tierra. La esperanza de vida en Latinoamérica mejoró, es aproximadamente de 70 años. En el siglo XX era de 50 años. Es decir, en pocos años mejoró. Subimos a más de 20 años. Se calcula que en el 2030 el hambre en el mundo podría terminar con la cantidad de alimentos que se produce en la Tierra.
Si hablamos de establecimientos o de estándares de Estado fiables para procesos de mejora, de cambio, creemos que los democráticos son los indicados. Es decir, de los 194 países, casi en el 2012 casi todos ya eran países democráticos. El celular que justamente es el elemento en el cual ahora nos está acercando más a nuestros contactos, a nuestros familiares, a la sociedad en sí. El 105% de la población tiene un acceso a un celular. África, considerado uno de los continentes más pobres, tiene el 85%. Y la brecha entre los países cada vez menor, y el acceso a información, ahora lo estamos viendo, uno puede ingresar por su celular y es a un clic de distancia. Además, ya existían las redes sociales, el Zoom ya existía, yo recuerdo usarlo desde hace más o menos 3 años atrás, 5 años atrás. Los jóvenes de ahora tienen otra forma de comunicarse, es decir, todas estas herramientas que ahora salen a la luz ya existían, solamente que no nos dábamos cuenta. La gran pregunta es, ¿por qué no nos dábamos cuenta? ¿Qué estaba pasando en nuestras organizaciones para no darnos cuenta de todas estas ventajas que ya teníamos en el mundo, además de los accesos tecnológicos que teníamos ya, como el machine learning, inteligencia artificial, el blockchain, un montón de información que ahora está sirviendo, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento a todo lo que es el contagio del COVID. Pero ya existían, y todavía no nos estamos dando cuenta, y solamente mirábamos de repente todo cómo estábamos haciendo las cosas constantemente, continuamente. Me parece que ahora, en estos momentos, que estamos entrando al modo crisis, que ya estamos en el modo crisis, es el momento ideal para poder comenzar a trabajar un poco con nuestras organizaciones en pensar las formas que tenemos que considerar para salir de esta gran incertidumbre en el cual la sociedad del mundo está, pero que en realidad, como les decía, esto ha pasado constantemente en distintos años, solamente que, a mi entender, no nos queríamos dar cuenta. Para poner en contexto, podemos definir crisis como una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de algo, de un proceso, de un asunto, de una organización. Y podemos llamar que una organización está en modo crisis cuando esta situación grave o decisiva se metió en su operativa. Es decir, cuando no sé si voy a poder distribuir mis productos, no sé si voy a poder dar la capacitación, qué va a pasar con mi proceso de facturación, cuando las operaciones y los trabajos y las responsabilidades que ya teníamos establecido, no sabemos qué vamos a hacer con eso, podemos decir que nuestras organizaciones están en un modo crisis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta realmente si estamos en un modo crisis? Y esto es un poco de lo que he ido investigando y leyendo un poco por ahí, y veo que muchas organizaciones están en una etapa como de niebla, le dicen con muy poca claridad. He conversado con algunas personas que trabajan en organizaciones, y claro, es como que están en un momento de mejor no hacer nada porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y solamente están enfocándose a lo que es el corto plazo, el inmediato, el cumplir solamente con lo inmediato, con la entrega inmediata. Además, en muchas organizaciones ya habían construido algún tipo de plan, tenían algún tipo de hoja de ruta, y están con temor o no saben cómo poder comenzar a modificar esto, porque, como les decíamos, el mundo cambió, ahora estamos en otra situación, hay una nueva realidad, que tanto se dice, y además, lo que está pasando es que la organización está cayendo, en muchas organizaciones están cayendo en el soporte de 1 o 2 personas, y están esperando que esas 2 personas tomen las decisiones que sean correctas o no, que simplemente que tomen las decisiones. Y además, muchos de los proyectos que ya estaban llevándose a cabo
no se están poniéndose sobre la mesa para revisarlos, para rediseñarlos, para ver para dónde apuntar, porque de repente no son prescindibles ahora, sino tenemos que rearmar nuestro portafolio de proyectos. También hay una sensación de demasiado optimismo. ¿Y a qué me refiero en esto? A que esto en algún momento va a terminar. Es el gran dicho que se dice por ahí. Están esperando que termine esto, que irnos a dormir después de ver una serie de Netflix y despertar y volver a cómo era el Uruguay, cómo era el mundo antes del 13 de marzo. Y como creemos, esto ha modificado los estándares, ha modificado el establishment de la sociedad, de todas las sociedades, y tenemos que comenzar a ver esto como que no va a cambiar, sino que cada día va a ser distinto, y por eso mismo tenemos que crear estrategias ágiles para poder adaptarnos a estos cambios inmediatos. Además, también aparecen, y seguramente van a seguir apareciendo, estas incógnitas conocidas. El COVID, el virus, bueno, ahora no están conocidos justamente por estos accesos a la información que tenemos, en el cual podemos llegar a hacer un curso de epidemiología o de virología por internet y poder tener algún tipo de sustento para poder hablar en los almuerzos o en las cenas familiares acerca de lo que es el virus. Pero, claro, aparecen estas cosas que no son predecibles, que no están en ningún modelo. Entonces, nos están llevando a lo que mencionaba al principio, a un estado de niebla, de poca claridad, y que no sabemos cómo aterrizar, cómo poder aterrizar ese avión. Y justamente me gustaría mostrarles algo que hemos ido trabajando con distintos colegas acerca de cómo hemos venido ya trabajando con organizaciones que han atravesado por crisis o han querido atravesar por esos procesos de transformación, y creemos que ese modelo sirve también para esta situación porque estamos en otra crisis más. Simplemente es una crisis más de la cual nos ha tocado vivir, muy particular, obviamente, con otras características, porque es una crisis mundial, pero creemos que, basado en lo que muchos autores han mencionado del modelo de transformación, creemos que pueden ayudar. Primero, siempre hay que mirar el entorno, ¿no? No mirar solamente para adentro, eso voy a repetirlo varias veces en lo que resta de la presentación. Hay que ver qué está pasando fuera de mi organización. Una organización no solamente funciona de las paredes para adentro, sino hay un mundo, y ahora más que nunca, como les mencionaba, con todo lo que es la conectividad y el acceso a la información, que es muy vulnerable a nosotros. Recuerdo una vez que cuando trabajaba en una empresa de software que tenía un equipo muy estandarizado, un equipo fiel, digamos, un equipo y todos los proyectos estaban basados en esa capacidad, no miró el entorno del crecimiento del mundo del software y la llegada de grandes empresas de software acá al Uruguay, y claro, el mercado que es pequeño, la oferta de capacidad de conocimientos tecnológicos, de programación en Uruguay es pequeña. Cuando llegaron estas grandes empresas, obviamente se fueron para esas empresas, ¿no? Por no mirar el entorno, y aparte también no mirar las puertas que como país daba el Uruguay para el ingreso de este tipo de empresas. Pero además del entorno, acá tomamos lo que es un poco el triángulo virtuoso de definir estrategia, proyectos y talento. Ninguno más importante que el otro. Creemos que con estas tres grandes espadas, con estas tres grandes pilares, con estas tres grandes herramientas, podemos hacer frente justamente a lo que nuestra organización puede hacer frente a lo que pueda ocurrir o nos pueda favorecer o de repente nos pueda debilitar el entorno. La estrategia es para lograr implementarla y para hacer sostenible el negocio. Siempre tenemos que pensar la estrategia como para hacer sostenible el negocio. Pensar cuál es el valor, como mencionaba al principio, cuál es el valor, la propuesta de valor que le estamos dando, a quién le estamos dando y cómo lo estamos dando.
Los proyectos nos van a ayudar a definir, a orientar muy bien los recursos que tenemos. Los recursos son finitos, y las capacidades, y poder gestionar las capacidades que tenemos dentro de nuestra organización. No son sinónimos, son cosas distintas. Las capacidades nos van a ayudar a hacer un buen uso de nuestros recursos, nos van a ayudar a poder tener distintos proyectos si logramos empoderar estas capacidades, y las capacidades van a estar dentro no solamente de la organización, sino también de las personas que son parte de nuestra organización, que, como siempre hemos dicho, es lo más importante que tiene una organización. Y estas personas van a conformar una cultura y va a haber unas emociones que tenemos que saber gestionarlas. Y es algo que queremos dejar claro, que cómo se siente mi organización, y ahora en estos momentos me parece que es clave poder identificar esto para poder crear estas estrategias que les mencionaba. Pero ¿para qué todo esto? Para lograr resultados. Y ahora un resultado inmediato es lograr la sostenibilidad del barco, o que el avión, como mencionábamos, pueda tener un viaje sostenido y podamos aterrizar o salir de esta tormenta que está pasando actualmente. Y es por eso que nos vamos rumbo a lo que llamamos nosotros la agilidad, ¿no? Vivimos sin duda en tiempos ya disruptivos. Nuestras organizaciones seguramente no estarán a la altura de estos desafíos actualmente, a menos que comencemos a adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Es el momento, es ahora. Y una de las formas de hacerlo es utilizando procesos ágiles. Esto requiere constantes repeticiones, prácticas frecuentes de planificación. Es hacer, fallar, poner algo en marcha y comenzar de nuevo, probar y comenzar de nuevo si algo no está funcionando. También exige dejar las engorrosas formas en que podríamos haber hecho las cosas como en el pasado, salir de esas estructuras rígidas que teníamos, adoptar un cambio diferente para pensar y resolver problemas de forma diferente, y es algo que voy a dejarles al final. Esto hay que comenzar a pensar de afuera hacia adentro, y no tanto ya de adentro hacia afuera. Hay que mirar lo que está pasando afuera, en nuestro entorno, traer esas ideas y comenzar a hacer los cambios rápidamente. Les voy a dejar 4 pasos que estuve investigando para pasar de una estructura, de una forma de hacer estrategias un poco más tradicionales a una estrategia mucho más ágil. En primer lugar, tenemos que dejar de pensar en nuestro plan estratégico como un medio y no como un fin. No vamos a dejar un bestseller, como digo por ahí, no es un libro. Esto tiene que ser una herramienta y tiene que ser útil. Si no es útil, hay que tirarlo y armar otro. Tiene que apuntar a los resultados. Y el resultado tiene que estar en los pensamientos organizacionales que estamos dejando después de atravesar todo el proceso estratégico, y los comportamientos que vamos a modificar. No es llegar a la meta y simplemente lograr la meta y obtener más verdes que rojos. No, es cambiar pensamientos, cambiar comportamientos. Tenemos que adoptar una gestión de involucrados. Esto es cortar de hacer los planes mirando hacia adentro. Esto, como les decía hace un momento, mirar el entorno, tomar las buenas prácticas, traerlos para dentro de nuestras organizaciones, abrir la organización, como decía un ex jefe, paredes de cristal, paredes transparentes, para poder mostrar todo, que sepan cómo trabajamos y poder captar también cómo trabajan otras organizaciones y poder empoderar mi organización. Luego, formar equipos, tener socios claves dentro y fuera de mi organización, elaborar planes estratégicos involucrando a estos pequeños equipos, a estas personas claves. ¿Y por qué? Porque seguramente si estamos hablando, yo como gerente general, de repente yo no sé qué está pensando mi gerente de compras, o qué puede estar pensando mi cliente, por qué no me está comprando, por qué le está comprando a la competencia, por qué mi gerente de compras está comprando a determinado proveedor, no a otro. Entonces es ahí, en el involucramiento que te ponemos a las personas, para poder identificar esos factores claves, esos factores estratégicos, de dónde poner foco realmente para poder definir los planes. Y como último paso, como le decía hace un momento, esto hay que revisarlo regularmente, constantemente. No hay que dejar un plan como intocable, esto no hay que
dejarlo solamente como un documento. Esto tiene que ser el motor para tomar decisiones y esto va a impulsar la agilidad que tanto buscamos para estos momentos. Como les decía, esto es un modelo iterativo. Les voy a dejar un modelo que encontré en McKinsey, que habla del blueprint. El blueprint es el plano, la hoja de ruta, para poder pasar de procesos mucho más, de modelos operativos mucho más estructurados a modelos mucho más ágiles. Y como verán, siempre estamos hablando un poco de lo mismo, simplemente estamos cambiando la forma de hacer las cosas, liberándonos un poco de esas estructuras rígidas que teníamos anteriormente, y esto es mucho más iterativo. Ven que comenzamos siempre con la propuesta de valor. La propuesta de valor es clave, es ver qué vamos a hacer y cómo vamos a generar valor dentro de nuestra empresa. ¿Cuál va a ser el propósito que nuestra empresa tiene para su público objetivo, sus clientes? Y eso tenerlo claro. ¿Para qué? Para diseñar estructuras que sean formales, que sean visibles, pero que no sean rígidas. Poder modificarlos según la propuesta de valor que estamos teniendo. Poder formar equipos, empoderarlos, llevarlos a esas capacidades que hablábamos, poder identificar cuáles son esas capacidades que necesita nuestra propuesta de valor. Siempre tenemos que mirar a la propuesta de valor, qué es lo que la organización necesita hacer, y cómo lo está haciendo. Tenemos que empoderar estos equipos, tenemos que fijarnos en los procesos, qué procesos, en los requerimientos de los procesos, y no solamente en los procesos, que viene a ser nuestra columna vertebral como toda organización, sino en las personas, en la tecnología. ¿Pero por qué? ¿Porque salió un nuevo modelo? ¿O porque ahora está de moda contratar a analistas de datos? ¿O porque ahora está de moda contratar ingenieros? No, porque mi propuesta de valor precisa que los procesos sean de determinada forma. Necesito cambiar mis procesos y necesito que tengan determinadas características, determinadas capacidades, determinada tecnología para poder cumplir con mi propuesta de valor. Y la implementación, la hoja de ruta, clara, sencilla, para poder lograr esas metas, esos objetivos, ese producto mínimo viable para poder salir a la cancha y poder hacer sostenible el negocio. Como verán, tanto en la estructura, en el equipo, en los procesos, es donde metemos la iteración constante, modificar, probar, cambiar. La propuesta de valor es lo que más, tiene que estar más por un tiempo definido para la organización y también la forma en cómo lo vamos a implementar. Como decíamos para el producto, para llegar a un producto viable mínimo. Por último, les voy a dejar cuatro conceptos que creo que en estos momentos son más que útiles para nuestro mundo actual, el mundo que estamos pensando, que estamos viviendo ahora. Uno de ellos es el pensamiento lateral. Esto lo habla el psicólogo Edward de Bono en su libro, y lo que nos invita es volver a la niñez, a ese momento mágico en el cual hacíamos cosas realmente divertidas y que muchas veces las estructuras educativas formales nos los hacen pedazos. Tenemos que volver a ese pensamiento lateral, buscar soluciones de conceptos, de lugares totalmente nuevos, desprendernos de esas estructuras de pensamiento rígidas, porque así lo dice o así lo hacíamos. Tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja. Tenemos que tener tolerancia a la incertidumbre más que nunca. La incertidumbre es algo que siempre va a existir en nuestras organizaciones. La incertidumbre siempre ha existido en nuestras organizaciones y no va a dejar de existir. No pensemos como algo malo. Tenemos que trabajar, vivir con ellos. Tenemos que formar nuestras organizaciones para poder lograr gestionar esas incertidumbres. Es por eso que creemos que estas formas de estrategia en forma ágil van a ayudar mucho a aclarar rápidamente estas incertidumbres. Tenemos que tener un espíritu crítico. Como les decía, en las estructuras ágiles es probar, sacar un piloto, un prototipo, probar, fallé, lo hago de nuevo. No importa, fallé, no hay drama.
llamo al que sabe, busco en otro lado, cambio el equipo. Tengo que saber que yo, por haber hecho algo por muchos años, no quiere decir que sea perfecto. Yo, por ser gerente, no quiere decir que sepa todo. Tengo que buscar las formas, las personas adecuadas, con los conocimientos adecuados. Y ahora más que nunca, en el cual el acceso que tenemos a la información es prácticamente infinito. Y por último, comunidad. Ahí en la foto ven unos niños africanos de una tribu africana, y esto está pasando ahora. Hay muchos educadores, muchos pensadores que es el que nos dicen que tenemos que salir del egocentrismo al ecocentrismo. Es decir, tenemos que hacer eco de lo que estamos diciendo, pensando, para que otros puedan reaccionar ante lo que decimos. Tenemos que dejar de pensar hacia adentro, tenemos que conformar comunidad. Y le dejo el cuento de esto de la comunidad, me trae a la mente la palabra Ubuntu. Seguramente muchos lo relacionarán con el sistema operativo, pero Ubuntu viene de una frase, africana, que quiere decir yo soy porque somos, en el cual había un antropólogo británico, en el cual quiso hacer un experimento con unos niños africanos, en el cual les dejó una bolsa de caramelos en un árbol, y en el cual les dijo a los niños, bueno, el que llega primero se hace dueño de esa bolsa de caramelos. Los niños no entendían por qué tenía que haber uno, el que tenía que ganar. El antropólogo los puso en paralelo, le dijo, bueno, a la voz de 3 salen disparados y el que agarra es el dueño. Los niños no entendían, se miraban, y a la hora que dio la partida, los niños lo que hicieron fue agarrarse de los brazos y correr en forma conjunta. Llegaron juntos, agarraron la bolsa de caramelos, se sentaron de esa forma y lo compartieron. Y cuando llegó el antropólogo al lugar donde estaban los niños, le preguntó, ¿qué han hecho? Y ellos decían Ubuntu. Es decir, son porque cada uno es porque son en conjunto. Y esto es algo que ahora más que nunca necesitamos construir como sociedad, como organizaciones también. Y bueno, y por último, y ya un poquito pasado de hora, me despido, les deseo un feliz día del trabajo y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Paul. Muy buena la conferencia. Ojalá toda esta situación nos sirva para cambiar la forma en que vemos el mundo realmente. Quiero agradecerles a todos por su participación e interés en el tema. Esperemos que se lleven herramientas útiles para su vida profesional. Les pedimos que antes de irse llenen la encuesta referente a la charla, cosa que nos va a permitir seguir mejorando. Ya para terminar, les recuerdo que el jueves próximo, el 7 de mayo, tendremos la charla ¿Cómo puede ayudar la gestión de proyectos a la reactivación económica?, dada por el señor Diego Meneses de PMLA Costa Rica. Muchas gracias a todos.